Cuando se habla de Nicolás Maquiavelo, a casi todo el mundo le viene a la cabeza El Príncipe, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en su otra gran obra maestra, Las Historias Florentinas. Y ojo, que esto no es un simple libro de historia, es, más bien, una disección profunda, y a veces brutal, de cómo y por qué una república puede fracasar. Y aquí está la gran paradoja que Maquiavelo pone sobre la mesa. ¿Cómo es posible que esa misma ciudad que nos dio genios de la talla de Brunelleschi o Donatello fuera a la vez un auténtico caos político? Por un lado, era el epicentro de la brillantez cultural, y por otro, un ejemplo de manual de inestabilidad crónica. Así que vamos a ver Florencia con los ojos de Maquiavelo. Para él, no se trataba de contar una historia y ya está. Veía la ciudad como un laboratorio político, un lugar perfecto para estudiar el fracaso. Era deliberadamente su gran antiejemplo de cómo se deben hacer las cosas en un Estado. Es que, para Maquiavelo, la historia no era una colección de anécdotas o fechas. Era un laboratorio, de verdad. Su objetivo era analizar esos ciclos de auge y caída para sacar conclusiones, verdades universales sobre la política. Quería, en el fondo, diagnosticar la enfermedad de un cuerpo político para poder entender qué lo mantiene sano. Y su diagnóstico para Florencia fue bastante claro. La ciudad sufría de una enfermedad crónica. Según él, el problema de raíz era su absoluta incapacidad para gestionar sus propios conflictos internos. En vez de hacerse más fuerte con el debate, Florencia, con cada nueva disputa, se pudría un poquito más desde dentro. Pero aquí viene una de las ideas más potentes de Maquiavelo. No todo conflicto es malo. Y para demostrarlo, hace una comparación que es clave en todo su argumento. Pone cara a cara a Florencia con otra república legendaria, la antigua Roma. Y este contraste lo es todo. A ver, el punto crucial es este. En Roma, la eterna lucha entre patricios y plebeyos al final generó leyes que fortalecieron a la república, que integraron a más gente en el poder. Fue un conflicto, digamos, productivo. En Florencia, en cambio, cada pelea entre facciones acababa en sangre, en exilio y en leyes hechas a medida para aplastar al perdedor. Allí, el conflicto era pura destrucción. Y para que se vea claro este ciclo florentino, Maquiavelo nos da un ejemplo perfecto. La revuelta de los Ciompi, los trabajadores más humildes. Empieza como una lucha justa, pidiendo ser incluidos. Pero ¿qué pasa? Enseguida degenera en más peleas, esta vez entre los propios rebeldes. Y termina, como siempre, con una represión violentísima, que no soluciona absolutamente nada. Entonces, ¿qué le pasa a un Estado que está tan podrido por dentro, tan dividido? Pues que empieza a hacer algo peligrosísimo, a externalizar sus funciones más esenciales. Maquiavelo identifica dos síntomas clarísimos de esta decadencia. El primero, por puro miedo a sus propias peleas internas, Florencia buscaba una y otra vez a figuras externas, a hombres fuertes para que pusieran orden. El caso más famoso fue el del duque de Atenas, un noble extranjero al que básicamente le entregaron las llaves de la ciudad para que hiciera de árbitro. Pero claro, el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad. El duque pasó de árbitro a tirano en un abrir y cerrar de ojos. Su gobierno se volvió tan despótico que al final todas las facciones florentinas, que se odiaban a muerte entre sí, no tuvieron más remedio que unirse para echarlo a patadas. Y el segundo síntoma de esta decadencia fue externalizar su poder militar. En lugar de tener un ejército de ciudadanos comprometidos con la República, Florencia lo apostó todo a ejércitos de mercenarios, a los famosos condottieri. Y esto, como se pueden imaginar, fue un desastre absoluto. Las guerras salían carísimas porque estos ejércitos solo eran leales al mejor postor, no a la República. El tesoro público se iba por el desagüe mientras los capitanes mercenarios se hacían de oro. La seguridad del Estado era siempre un castillo de naipes. De hecho, Maquiavelo hace aquí una observación que es demoledora. Dice que, como los mercenarios se quedaban con todo el botín de guerra, Florencia quedaba agotada y pobre incluso cuando ganaba. La victoria era, en la práctica, casi tan ruinosa como la derrota. Un negocio redondo, vamos, pero para ellos. Todo este caldo de cultivo, de caos, deudas y división, ¿a dónde nos lleva? Pues al ascenso de una familia que ofreció una cura muy distinta para el desorden de Florencia, los Medici. Y aquí Maquiavelo nos enseña algo increíblemente moderno. Los Medici no dieron un golpe de Estado clásico. Lo suyo fue una tiranía mucho más sutil, una tiranía suave. No se basaba en la fuerza bruta, sino en la manipulación silenciosa de las instituciones republicanas. Este fue su manual de instrucciones, perfeccionado por Cosimo de Medici. Usaban su pasta para parecer generosos con el pueblo. Manipulaban quién podía ser elegido para los cargos. Creaban una enorme red de lealtad a base de favores personales. Y usaban la propia ley para quitarse de en medio a sus rivales. Pero, y esta es la clave de todo, siempre manteniendo la fachada, el teatro de una república. Vaciaron la libertad florentina por dentro, pero dejaron el cascarón intacto.
Muy bien. Y después de esta autopsia política, ¿qué nos queda? ¿Por qué debería importarnos hoy esta historia de una ciudad italiana de hace más de 500 años? Pues porque Maquiavelo nos deja 4 advertencias que resuenan con una fuerza increíble hoy en día. Que la estabilidad depende de tener buenas leyes, no de esperar a un líder salvador. Que la división interna es un veneno mortal. Que la defensa de una comunidad no se puede subcontratar. Y, quizás la más importante, que la tiranía puede llegar de puntillas, sin hacer ruido. Este es el análisis tan escalofriante que hace Maquiavelo del método Médici. Dominaron a la perfección el arte de hacer que la servidumbre resultara cómoda, de conseguir que la pérdida de la libertad pública pareciera un precio pequeño a pagar a cambio de beneficios y favores personales. Y esta es la pregunta final, la idea tan provocadora que nos deja Maquiavelo. Una advertencia que da escalofríos, que las formas de la libertad, las elecciones, los consejos, las instituciones, pueden seguir existiendo, pueden tener pulso, mucho después de que su sustancia, la libertad real, ya esté muerta y enterrada.